¿Qué tal? Bienvenidos a una nueva emisión del canal Mundo Alternativo, Espiritualidad y el Más Allá. Y en este caso, hoy nos acompaña Rocío desde Houston. ¿Qué tal? Bienvenida, Rocío. ¿Cómo estás? Hola, muchísimas gracias. Gracias, Jorge, por la invitación. De verdad te lo agradezco de todo corazón. Bienvenida. Bueno, vamos a charlar un poquito con Rocío de un poco sus experiencias, que la vamos a ir desarrollando de a poquito. Y espero que esto les traiga paz, sobre todo a muchas mamás y papás que han tenido experiencias como las que nos va a contar Rocío. Así que antes de entrar en el tema bien específico de Rocío, que es, vamos a antecederlo a la partida de sus dos hijos, ¿no? Tiene dos hijos más, pero han dos hijos que han partido. Vamos a ver un poquito, arrancar un poquito con cómo eran tus creencias preexistentes con respecto a la muerte, al más allá, cuál era tu educación en ese sentido. Anda contándonos y vamos a ir desarrollando la experiencia. Claro, bueno. eh, ¿Qué te digo, Jorge? En realidad mis creencias eran, soy católica de nacimiento. Tenía mis creencias con respecto a Dios y a la vida, que yo creo la mayoría tenemos o teníamos. Era de, pues Dios que es todopoderoso, siguiendo los preceptos de la iglesia, los mandamientos, portarte lo mejor que puedas. Tenía yo este concepto, ¿no? Acerca de Dios, de la iglesia, de asistir a misa, de portarte bien, de que sí había castigos cuando pues te salías de los parámetros o de los mandamientos establecidos. Y mi relación era tratar de portarme lo mejor posible, no solamente porque estuviera establecido, sino porque me nacía, porque pues uno quería estar bien, quería portarse lo mejor posible, ser respetuoso, ser creyente. Eh, Rezaba todas las noches, de hecho lo sigo haciendo, pero en aquel entonces lo hacía de una manera diferente. Y trataba de seguir todos los preceptos que la iglesia, como el rosario, para qué puedes servir, el confesarte, todas estas cosas, ¿no? Ujú. Y bueno, poco a poco, ya mucho después, aunque yo sé que ahorita la pregunta fue cómo los tenía, ha ido cambiando mi relación, ¿no? Con Dios, con Jesús, con todo lo que la iglesia nos va enseñando. Pero yo creo que esa era mi relación con la iglesia, lo que yo creía acerca de Dios y acerca de Jesús, más que nada era lo que nos habían dicho, lo que Claro. nos habían estructurado, ¿no? Bien. Bueno, contanos, si sos tan gentil, un poquito cómo fueron tus experiencias con respecto a tus hijos. Ok, mira, pues voy a empezar diciendo que tengo, pero tuve una infancia feliz, color de rosa se podría decir, en donde tuve unos padres maravillosos, una nana increíble, mis hermanos, diversión, juego, inocencia, todo eso, ¿no? Y uno yo me recuerdo muy bien que me preguntaba de niña, ¿y qué voy a hacer cuando sea grande? ¿Qué es lo que quiero tener? ¿Me quiero casar? ¿Quiero tener hijos? Obviamente soñaba con eso, con graduarme de algo, tener una carrera, pero bueno, soñaba con mi familia, con mis hijos. Eventualmente sucedió, obviamente terminé mi universidad, soy abogada de profesión y después me casé, tuvimos mi esposo y yo nuestro primer hijo que fue planeado con amor, dijimos, es tiempo de ya encargar un bebé. Nació incluso Jorge, yo le había puesto la fecha un 2 de noviembre, nació un 3. Mm. Por horitas fue que yo no le atiné completamente, ¿no? Y nació. Claro. Nació nuestro primer hijo y pues, ¿qué te puedo decir? Ahí es cuando realmente uno conoce el verdadero amor que rompe esquemas, rompe límites.
va más allá de lo que uno cuando está joven o cuando uno todavía no tiene un bebé cree que puede uno llegar a sentir por un hijo. Y empieza uno a conocer el amor desde otra perspectiva. Y fíjate, ahí es cuando uno se empieza a dar cuenta que el amor, o sea, realmente tampoco era como nosotros pensábamos que lo que significa amar, ¿no? Nació mi primer hijo en 1991 y 6, 7 meses después, Jorge, empezamos, en este caso mi mamá, se empezó a dar cuenta que mi hijo no hacía las cosas normales de un bebé. Es decir, a esa edad los bebés pues ya se volteaban boca arriba, boca abajo, empezaban a sentarse. Mi bebé no lo hacía. Yo recuerdo muy bien cuando a mí mi mamá me lo dijo y salí corriendo de la casa de mi mamá y me fui a mi casa a estar llori, llori, llori. Yo decía, es que ¿cómo se le ocurre a mi mamá estarme diciendo esto? Pero me hizo darme cuenta, empezar a observar a mi bebé y efectivamente me di cuenta que mi bebé no hacía esas cosas. Ya más calmada y más tranquila, volviendo a hablar bien con ella, pues bueno, dijimos hay que llevarlo con doctores. Empezamos a llevarlo con doctores. En pocas palabras, a él lo diagnosticaron que tenía una leve atrofia en la corteza cerebral. No había tocado su cerebro ni mucho menos, pero esa leve atrofia lo que estaba haciendo es que tuviera debilidad en sus músculos. Ahora se conoce la palabra como hipotonía. En aquel entonces no me manejaron ese concepto, era debilidad en los músculos. Me dijeron lo único que tienes que hacer es terapias para fortalecer sus músculos, para que vayan agarrando fuerza. Y así empezamos a hacerlo. De hecho, nosotros vivíamos en un pueblo muy chiquito en México y nos íbamos a la capital, a la Ciudad de México, a la capital del estado y en diferentes lugares en donde íbamos para que a mi hijo le dieran terapias. Recuerdo muy bien que estábamos en una de estas terapias que era con un doctor americano que iba para allá, para México, y le hacía terapias con electroyodos. Entonces yo iba todos los días, los días de la semana, de lunes a viernes, le ponía a él en su cuerpecito diferentes parchecitos que era por donde los electroyodos iban a empezar a funcionar. Y después ya de determinado tiempo ya salíamos, nos íbamos y empezaba yo, me lo llevaba a pasear, empezábamos a recorrer ahí el lugar en donde vivíamos porque no estábamos en mi pueblo. Recuerdo que en esa ocasión, Jorge, un día llegamos y mi hijo lo acosté como siempre, yo lo dormía como siempre él dormía, pero me di cuenta que ya había pasado el tiempo por lo general que él dormía, que era más o menos entre media hora, 40 minutos. Y al acercarme y verlo, que me le acerqué mucho, veía que respiraba, pero tardaba mucho para que él volviera a respirar, ¿no? Entonces, obviamente, eso me alertó, lo llevé al hospital, llamé a su pediatra, lo llevamos al hospital, se vino obviamente mi esposo que estaba en mi pueblo, mis papás, todo el mundo, empezaron a hacer junta los doctores y nos dijeron, en aquel entonces lo recuerdo muy bien, que él tenía algo nuevo en su cerebro, que no sabían qué era lo que tenía, que nada tenía que ver con el problema con el que él había nacido, pero que era algo que no se podía operar, que de hecho estaba en donde nosotros tenemos el control precisamente para que esté la persona respirando. Él estaba con un respirador. Aún así, los doctores hacían juntas, estuvieron pues todos los días viéndolo, ver qué cosas podían hacer, llamaron a especialistas de diferentes lados. Finalmente, después de 11 días, mi hijo, el mayor, Faru Youssef, murió. Y la verdad es que, y siempre lo he dicho, Jorge, no hay palabras que puedan describir lo que realmente se vive y se siente. Mi mundo efectivamente se vino abajo. Casi podría poner el adjetivo literalmente se vino abajo. Se vino abajo en muchos sentidos, en muchos conceptos. Yo no podía dar crédito a lo que estaba sucediendo, porque además, Jorge, algo que a mí me había sucedido es, con la pregunta respecto que me habías hecho antes de cómo era lo que yo creía en cuanto a Dios y Jesús y todo. Yo había empezado una relación muy cercana con Jesús
desde mi juventud, 15, 16 años tal vez yo tenía. Cuando recuerdo muy bien, y yo siempre se lo he agradecido, ese momento en que me jaló, le digo, en que me encontraste, le digo a Jesús, y a partir de ahí él fue y es mi compañero constante, siempre, siempre para todo con él. Llegó a un punto de esta relación, Jorge, que no había cosa que yo le pidiera que él no me lo concediera. Así, podría decirte algunos ejemplos, pero si quieres lo hacemos más tarde. Entonces era una relación muy estrecha con Jesús. Cuando mi hijo se enfermó, yo jamás dudé, jamás pensé siquiera que mi hijo fuera a morir. Uno, porque la muerte era tal vez la primera vez que me estaba enfrentando a que algo así pudiera suceder. Entonces, no entraba en mí, no había tenido yo pérdidas como para pensar que la muerte me podría llegar. Y tú sabes, uno es joven y cree que le pasan a los demás menos a Claro. uno, y estás bien viviendo otras cosas más que estar pensando en la muerte, ¿no? Cuando mi hijo muere, fue un golpe grande porque aparte de que yo ni siquiera pensé que iba a morir, cuando él estos 11 días estuvo en cuidados intensivos, yo no hubo un día en que yo no le pidiera a Jesús, mi eterno compañero, mi cómplice para todo. No había un día en el que yo no le pidiera que por favor, pues mi hijo se recuperara, que estuviera bien. Y si Jesús me había concedido todo lo que yo le pedía durante tanto tiempo, ¿cómo no me iba a conceder esto que era lo más importante para mí? Entonces, cuando él muere, yo me quedé impactada, aparte del dolor, no sabía lo que estaba sucediendo. Mis creencias, mi fe, todo se derrumbó, todo se vino abajo. Me costó muchísimo volver a salir de esto, muchísimo, muchísimo. Entré en un túnel oscuro lleno de dolor, lleno de angustia, lleno de miedo, lleno de nada. Estaba vacía en muchos aspectos. ¿Te No enojaste con sabía él? de qué agarrarme. ¿Te enojaste ¿Perdón? con él? ¿Te enojaste con él? Lo reconocí en ese momento, Jorge, no lo reconocí, me di cuenta mucho después, cuando obviamente empecé a ir con especialistas, empecé a buscar ayuda, porque obviamente ya después de un tiempo en que estás frustrada, llena de coraje, de rabia, que no entiendes, que traes tus emociones arriba, abajo, el dolor, la angustia, la desesperación, y empieza pues, ¿y ahora qué creo? ¿En qué creo? ¿Cómo me agarro? A ver, cuando todo eso se derrumba y se viene abajo, y cuando finalmente yo empiezo a querer otra vez levantarme y salir adelante, después de ver el especialista, que vuelvo a retomar mi vida, empiezo a caminar de nuevo con mi vida, me embaracé yo de mi segunda hija, de mi hija Tahani, que nació en el 95. Me di cuenta que me hacía falta algo, Jorge, algo, yo no me sentía bien conmigo misma y decía, algo me falta, no sé lo que es. Hasta ese entonces me di cuenta que efectivamente yo ya había dejado de hablarle a Jesús. Ya no le hablaba como antes, esa relación que tenía con él de todos los días. Obviamente me imagino que sí me enojé, no lo reconocí en aquel entonces, lo reconocí muchos años después. Te digo, nace después mi hija Tahani, 2 años después nace mi otra hija Samira, y si te voy a ser sincera, mis dos hijas vinieron a llenar nuevamente nuestra vida. Vinieron a llenarla de color, de luz, de amor, de emociones, de sentimientos hermosos. Esto no quiere decir que el dolor por la ausencia de mi hijo quedó olvidado, ni mucho menos, no. Siempre ha estado ahí latente, siempre ha estado ahí, pero bueno, ahora ya teníamos otros motivos por los cuales vivir, por los cuales volver a sentir que la vida nos podía sonreír, que la vida era bonita, que era hermosa, ¿no? Recuerdo muy bien que en el 2002 toda la familia nos fuimos de viaje, andábamos de viaje. Todos mis hijos fueron planeados, Jorge, hasta aquí todos mis hijos habían sido planeados. Y cuando regresamos de ese viaje, que casi como un mes habíamos hecho en familia, me doy cuenta que mi ropa ya no me empezaba a quedar y yo decía, wow, o sea, ¿qué está sucediendo? Sí, un mes que comí todo, pero no era para tanto, ¿no? Poco tiempo después me di cuenta que estaba embarazada.
Era el primer embarazo que yo no había planeado. Y yo creo que te lo comenté la otra vez, lo quiero volver a comentar. Ujú. Recuerdo que cuando a mí me dijeron que estaba yo embarazada, me puse a llorar. Y cada vez que yo me acordaba de esto, después me daba mucha pena conmigo mismo, vergüenza conmigo misma. Y yo me preguntaba, ¿y por qué lloré? Yo no sabía por qué había llorado. Todo lo contrario, ¿no? Pues otro hijo, imagínate. Pues bueno, yo recuerdo muy bien que lloré, me fui a una iglesia que estaba ahí al lado, me puse a llorar. Y pasa el embarazo, nace nuestro otro hijo, José Naín. Y fíjate lo que son las cosas, Jorge. Cuando mi hijo, mi último hijo nació, en ese momento yo sentí que la vida me pagaba su deuda. Fíjate qué concepto. Yo dije, vida, nada me debes, estamos en paz. Y aparte porque este hijo físicamente era muy parecido a mi primer hijo, ¿sí? La única diferencia que si yo te enseño algunas fotografías podrás notar que uno era más rubio que el otro, nada Ajá, más. De ajá. ahí en fuera todo el mundo dice es que es el mismo. No, no es el mismo, no era el mismo. Y vos sentías ahí que Entonces, se había equilibrado la cosa, la balanza, digamos. sí, y si te voy a ser sincera, eh, él se llamaba José Naín, pero muchas veces le dije Farucito, o Farud, como se llamaba su primer hermano, como se llama su primer hermano, ¿no? Cosa que después de tantos años, imagínate, el primero muere en 1993, este nace en el 2003, o sea, 10 años y a veces en lugar de llamarlo por su nombre José, yo le llamaba con el nombre del primero. Cuando me daba cuenta ya lo había hecho, ¿no? Claro, Pensábamos que era por la relación, el aspecto físico más que claro. nada que El tenía. parecido. A diferencia, sí, a diferencia de mi primer hijo, este hijo, a los 6 meses obviamente ya, a los 3 meses ya se movía, se volteaba, empezó a hacerlo todo de manera acelerada, ¿sí? Veía coca, decía coca, en fin, todo lo empezó a hacer de manera acelerada, por lo cual quiere decir que incluso ese miedo de alguna manera pasó, ¿no? Porque también estuvimos esperando, cosa que no sucedió tal vez con mis hijas, con este hijo, y por el parecido que había con el primero, estábamos esperando. No, pasó la prueba, dijimos, ok, no, o sea, él no trae ningún problema ni nada. Se enferma un tiempo después, unos meses después, con esto que se llama rotavirus, no sé si ahí en Argentina lo conozcan así, en México sí, Ujú. es de un virus que va rotando y te va dando vómito, diarrea, cosas así. Se enfermó él, mi hijo, de este virus, obviamente nos lo llevamos al hospital con su doctor, pero después de eso, Jorge, él quedó muy débil. Quedó ¿Era débil, chiquito todavía o ya había crecido? era Ah, chiquito, todavía no tenía un año. Entonces queda débil y al quedar débil rápido, no solamente yo, sino todos lo empezamos a relacionar con nuestro primer hijo, que acuérdate que tenía la debilidad de los músculos, ¿no? Entonces vimos que lo que antes hacía con tanta premura, que con tanta fuerza, que se volteaba y que se ponía en cuatro, que le daba la vuelta al corral, ahora le costaba trabajo, pues obviamente nos mortificó y lo empezamos a llevar con doctores. Pues bueno, los doctores nos dijeron también que tenía algo muy parecido que el primer hermano, que tampoco había tocado el cerebro, que no sabían qué era. Y recuerdo muy bien ahí que mi esposo le preguntó al doctor, oiga doctor, ¿y hay alguna posibilidad de que le suceda lo mismo que al primero? El doctor, recuerdo muy bien que lo pensó antes de decírnoslos, pero se nos quedó viendo y dijo, lo más probable es que sí. Entonces, imagínate lo que fue. Mi mundo, obviamente, otra vez claro. nuestro mundo se nos viene abajo, a de cuenta que nos agarraron y nos llevaron 10, 12 años atrás y nos empezamos a llenar de angustia y de desesperación. Empezó otra vez nuestro recorrer doctores, ver qué era lo que se podía hacer, empezamos con todo eso. Finalmente llego aquí a Estados Unidos, Jorge, con la idea, obviamente, de que lo vieran algunos doctores, también de tener otro viaje en familia, porque a mis hijas, pues, de andar viendo doctores ya las habíamos descuidado un poco y nos venimos para acá, para Estados Unidos. Estábamos incluso en el aeropuerto cuando mi hijo se pone malo, Jorge. Recuerdo muy bien que mi hijo empezó a desarrollar, no sé, no tengo
concepto exacto, de cuando los niños empiezan a llorar y se privan y al hacerlo no pueden jalar oxígeno, ¿no? Entonces mi hijo ya lo había empezado a desarrollar, lo hacía, se ponía morado y esto nos preocupaba, por supuesto, le preocupaba Claro. a los doctores que lo veían porque decían son faltas de oxígeno finalmente al cerebro. Entonces, estando aquí, incluso en Houston, estábamos en el aeropuerto cuando igualmente se pone malo, llaman ambulancias, en fin, fuimos a dar al hospital, empiezan los estudios, empiezan a pedirme todo lo que había pasado con el primer hijo, si teníamos estudios, en fin. Eh, Mi hijo entra al hospital, Jorge, aquí en Houston, al año 7 meses, la misma edad en la que mi primer hijo entró al hospital. 1 año, 7 meses. Salió de aquí del hospital 3 meses después de que entramos, cuando llegamos aquí a Houston, salió 3 meses después para salir con traqueotomía, un botón en el estómago por el que lo alimentábamos, oxígeno las 24 horas del día, máquinas para monitorearle todo, ¿no? Los doctores obviamente nos dijeron que ya no podíamos regresarnos, que buscáramos un lugar aquí donde vivir porque el niño ahora estaba sujeto a máquinas de las cuales ahora dependía su vida, ¿sí? No te quiero decir lo que significó, obviamente, Claro, vuelvo, estoy segura, no hay palabras, fue la locura en todos los aspectos. sí, sí. Si el mundo ya se nos había venido encima, imagínate lo que fue seguirle dando vueltas, seguir más No, abajo y no, cuando que no, aparte no solamente el caso de él, sino la reedición de lo anterior, volver a reeditar lo anterior otra vez. todo, ahora en un país diferente, con gente diferente que no conocíamos, todo, nos dio vuelta al mundo en todos los aspectos, nuestra vida y nuestro mundo cambió por completo. Pues obviamente buscamos un lugar donde vivir, nuestro hijo, mi esposo, mis 2 hijas y yo. Una de mis hijas tenía 9 años, la otra tenía 6, estaban chiquitas en realidad, también su vida y su mundo obviamente les cambió y nos cambió a todos. Lo que sí te puedo decir es que todos, Jorge, todos, sin decirlo de una manera tácita, todos, nuestro centro era José Naín, la vida y el cuidado de nuestro José Naín. Girábamos alrededor de él. 3 años él estuvo así en entradas y salidas al hospital, las ambulancias podían llegar a cualquier hora del día, de la noche. Cuando vino ese ciclón que venía directo y devastaba, bueno, nos evacuaron a Dallas, sucedieron algunas cosas ahí, en fin, se vivieron muchísimas cosas. En una ocasión, Jorge, cuando yo estaba pues viviendo toda esta situación, cuando no daba crédito a lo que estuviera sucediendo, sí, fue ahí cuando yo le reclamé a Dios, le reclamé a Jesús por lo que estaba sucediendo. Me llené de coraje, me llené de muchísima frustración, de rabia. Yo decía, ¿cómo? ¿Por qué? ¿Por qué está sucediendo? ¿Por qué te ensañas tanto conmigo? No entendía, no entendía lo que estaba sucediendo. No daba crédito, no quería, estaba llena de frustración, de rabia, de dolor, de angustia, de miedo, no sabía lo que iba a suceder, no sabía lo que estaba sucediendo. Estábamos viviendo algo que jamás siquiera hubiéramos imaginado, ¿no? Entonces sí, recuerdo muy bien que ahí yo le grité, me desesperé. Pero fíjate, Jorge, si algo recuerdo muy bien es que en medio de esa rabieta, en medio de ese coraje que yo tenía, en medio de ese estarle reclamando a Dios, yo le pedí que por favor jamás dejara, que no permitiera, mejor dicho, que yo dejara de creer en Él, porque le dije, si yo dejo de creer, nada tendrá sentido, ni la muerte ni la vida. Claro. Y entonces se le pierde el sentido absolutamente a todo, ¿no? Mi hijo murió, te digo, 3 años después de que él empezó a estar en cuidados intensivos, sujeto a máquinas. Murió 3 años después. Nuestro mundo volvió a girar. Y me costó mucho, Jorge, volverme a recuperar,
porque como te dije hace ratito, mi primer hijo obviamente no se había olvidado. El dolor ahí seguía. Y yo recuerdo que yo le gritaba a Dios y le decía, es que ¿dónde meto este dolor? Por Dios, si ya estoy llena de dolor por dentro, ¿dónde lo meto? ¿Qué hago con él? ¿No? No hay palabras, estoy convencida, siempre lo he dicho, no hay palabras que logren expresar en lo más mínimo lo que verdaderamente se vive, lo que verdaderamente se siente, Jorge. Es un luchar desde que abres el ojo, es un luchar no solamente con lo que está sucediendo en tu vida, es un luchar contigo misma, ¿sí? Claro. Porque tú misma te tienes que forzar a abrir el ojo, a levantarte, a pues ver qué haces con tus pensamientos, con tus emociones, y quieras o no, tienes que seguir viviendo, ¿no? Cuesta muchísimo, a mí me costó muchísimo, pero también fue, Jorge, el haber derribado estos esquemas que yo tenía de lo que era la vida, de lo que era la muerte, el darme de frente con la muerte, de lo que yo creía la muerte, e incluso de lo que yo creía con mi primer hijo. Obviamente ahorita es muy diferente a lo que yo creo después de la muerte de mi segundo hijo, ¿no? Como tú dijiste, si hace ratito lo estábamos platicando, también hemos estigmatizado demasiado la muerte y le hemos puesto, la hemos cuadriculado de tal manera que o no y aparte de haberla cuadriculado y tener conceptos determinados sobre lo que es la muerte, ni siquiera volteamos a verla, ni siquiera nos acordamos de que es algo latente que está ahí, que todos en algún momento vamos a pasar por ella, y no la hacemos hasta que no la vivimos de frente, ¿no? Como en este caso que a mí me tocó haberlo hecho por medio y a través de la muerte de mis hijos. Eh, ¿Qué más te puedo decir? Algo muy importante que cada vez que me dan la oportunidad de hablar, Jorge, que yo quiero recalcar es las personas o seres queridos que están al lado tuyo. Cuando yo viví todo esto con mi segundo hijo, con José Naim, ¿te acuerdas que te dije que todos girábamos alrededor de José Sí. Naim? Nuestra mayor preocupación, y no importaba si teníamos para comer o no lo que estaba sucediendo, lo importante era él y que él estuviera bien. Pero yo me olvidé, ¿sí?, de que mi esposo también estaba sufriendo y de que mis hijas también estaban sufriendo. Y eso me gusta aclararlo, me gusta hacer hincapié, porque, y lo he dicho y lo quiero volver a decir, no me va a alcanzar la vida para pedirles perdón a mis hijas de haberme olvidado que ellas también me necesitaban y que también yo era madre de 2 hijas más, no solamente de nuestro José Naim, de nuestro enfermo. Me gusta recalcarlo porque por lo general cuando estamos pasando por situaciones así, nos olvidamos de todos los demás, nos olvidamos incluso de nosotros mismos y estamos solamente focalizados en la persona, que en este caso era mi bebé el que estaba pasando por esto. Pero nos olvidamos, en este caso yo me olvidé de mis hijas que estaban ahí al lado, que también estaban sufriendo, que también el mundo se les había venido encima, que estaban viviendo una vida que no conocían y que también les dolía y que también estaban sufriendo, ¿sí? Entonces, esto es una de las cosas que quiero, por favor, todas aquellas personas que estén pasando por una situación igual, no se olviden ya sea de su compañero de vida, de su esposo, sobre todo de sus otros hijos, y más aún cuando son pequeños, cuando también ellos no logran ver las cosas como nosotras las estamos viendo. Incluso, imagínate, si yo lo estaba viendo realmente todo oscuro, todo mal, llena de dolor, de angustia y de miedo, imagínate cómo estaban nuestras hijas viviendo y sintiendo Sí, eso sí, en ese momento, sí, ¿no? sí, sí. ¿Y Entonces sí les qué pido, por decían favor. ellas? ¿Cómo, digamos, tu marido, cómo lo habían tomado ellos? Porque, bueno, cada persona lo mira desde su perspectiva, ¿no? O sea, vos habías quedado concentrado en él, estás diciendo esto que te habías olvidado, pero después que él parte, ¿qué pasó con ustedes, digamos, ¿no? Como Pues para... Pues mira, acuérdate que te dije que habíamos llegado aquí y nuestro mundo cambió y nos dijeron, búsquense un lugar donde vivir, ¿no? Ok. Y obviamente, pues las niñas era meterlas a la escuela, tenían que entrar a la escuela, ¿sí? Entonces
ellas iban a la escuela, regresaban, y yo estaba las 24 horas del día cuidando a mi hijo y que aparte tenía que estar muy pendiente no solamente de sus medicamentos, sino de las máquinas y de todo eso, y Ujú. mi esposo pues a trabajar y a trabajar de lo que fuera y de lo que se le pudiera presentar, ¿no? Entonces cada uno se ocupó en esas cosas, aunque había ocasiones en que mis hijas llegaban de la escuela y yo ya no estaba. ¿Por qué? Porque ya mi hijo se había puesto mal, porque ya tuve que llamar a la ambulancia, me tuve que ir al hospital y a veces Mm. me pasaba meses en el hospital, en donde ellas solamente podían verme nada más cada fin de semana, ¿no? Y si te voy a ser sincera, creo que, como te dije ese momento, era lo que estaba sucediendo, la vida de José. Mis hijas, gracias a Dios, lo vivieron así, mi esposo igual, yo igual, no ha habido reproches ni mucho menos, son seres maravillosos y todo, pero yo, haciendo conciencia después, dándome cuenta de lo que ha sido, de lo doloroso que ha sido, y volteando a ver a mis hijas, también dije, Dios santo de mi vida, lo doloroso que pudo haber sido para ustedes. Lo hemos platicado, lo hemos conversado, y sí, efectivamente, me han dicho ellas, obviamente también mi esposo, que fue muy doloroso. Hemos llegado obviamente también a las lágrimas, pero al final decimos, no te preocupes, a mí o no se preocupen, fue lo que nos tocó vivir y todos lo hicimos por José Naín. No había mayor prioridad para ninguno de nosotros que él. Entonces no solamente yo me olvidé de mí, sino ellos también se olvidaron de ellos mismos, ¿sí? Sí, y además se me ocurre pensar que también ustedes tuvieron que poder manejar a esas dos niñas con tu hijo que había partido, ¿no? Manejar las emociones de ella después, de hablar, o sea, cómo pudieron manejar todo ese tema, porque es complicado también, ¿no? Sí, 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 es bastante complicado y pasó mucho tiempo para que lo pudiéramos hacer así de manera abierta, Jorge, porque después de que mi hijo murió, yo me vine abajo, me vine abajo, me vine. Eran 3 años, Jorge, en los que estar, no me quiero obviamente disculpar ni mucho menos, pero fueron 3 años, como ya te dije, en los que eran entradas, salidas del hospital, fue un cambio radical de vida, en las que mi hijo a veces se ponía grave, otras veces se ponía muchísimo peor. Yo recuerdo que esa última vez que yo entré con él al hospital, Jorge, los doctores me dijeron que, que sus pulmones estaban realmente dañados. De hecho, cuando él se enfermó la primera vez, esos 3 meses que te dije que estuvo en el hospital, el Mm. diagnóstico de vida fue muy pobre. Me dijeron que él no iba a tardar más de unos días o semanas, que le iban a suceder. Me pintaron un cuadro que no quisiera ni siquiera repetirlo. Obviamente no sucedió, y tan no sucedió así que el día que murió, los doctores que lo vieron, porque fue en otro hospital, no alcanzamos a llegar a su hospital, no creían que hubiera estado más de 3 años así, porque no había una señal ni de una llaga ni de nada. O sea, el niño fue creciendo y desarrollándose como un niño normal, excepto que él pues estaba sujeto a máquinas e inconsciente todo el tiempo. E inconsciente es un decir. Entonces, este, ay, perdón, ya no recuerdo qué bien que era lo que estaba diciendo. No, no, yo te preguntaba cómo habían manejado el tema con las nenas y Ah, porque, ok, sí, perfecto. Entonces te digo, cuando sucedió todo esto, que fue demasiado tiempo, y que aparte te digo, los doctores me habían dicho lo que iba a suceder con el niño. La última vez que entré, el doctor me dijo que su pulmón había llegado a un punto en donde yo ya iba a tener que decidir hasta cuándo. Le dije, ¿qué me estás queriendo decir? Tu hijo va a empezar a sufrir, me dijeron. claro, Tú decides. Tú decides si lo quieres ver seguir viendo sufrir o hasta cuándo quieres que él continúe así. ¿Te imaginas lo que fue para mí? no, Yo sí, recuerdo muy terrible. bien que igual nuevamente empecé a pelearme con Dios, empecé a gritarle desesperada. Llegó en ese entonces, estaba conmigo una señora, Betty, que fue una persona, un sostén para nosotros ahí en ese hospital. Y llegó en ese entonces el capellán, que también fue un sostén para nosotros, justo cuando el doctor acababa de decirme esto.
Y bueno, yo como grité, como dije, y cómo es posible, o sea, Dios, no me puedes estar haciendo esto, estoy luchando por la vida de mi hijo, ¿cómo voy a ser yo la que decida hasta cuándo? Y verlo sufrir, decía yo, no, estaba contra la espada y la pared. Recuerdo muy bien que no se lo dije a nadie, Jorge, no se lo dije a mi esposo, no se lo dije a mis hijas, estaba yo sola en el hospital. No se lo quise decir porque ya era demasiada carga, ¿no? Demasiada carga para mis hijas, demasiada carga para mi esposo que estaba haciendo circo, maroma y teatro con mis hijas, con el dinero, con todo lo que estaba sucediendo. Pero recuerdo muy bien que después nos fuimos a mi casa. Yo traía lo que los doctores me habían dicho, lo traía aquí en la cabeza. Y una noche, Jorge, una noche después de estar meditando, después de estarlo pensando mucho, yo agarré a mi hijo entre mis brazos, empecé a hablar con él, empecé a hablar con él y a decirle todo lo que había, lo que era, lo que significaba para nosotros, el amor que era para cada uno de nosotros, lo que él representaba. Pero también le dije lo que los doctores nos habían dicho. Y recuerdo muy bien que mis palabras fueron, si tú te quieres quedar, si tú quieres continuar aquí, yo voy a estar aquí a tu lado siempre, tu papá y tus hermanas igual. El tiempo que tú decidas, aquí vamos a estar contigo. Pero si crees que es tiempo de que te vayas, si crees que es tiempo de partir, te pido por favor que lo hagas con calma, con tranquilidad y con paz, porque nosotros vamos a estar bien. Te lo prometo que vamos a estar bien. Obviamente le dije muchísimas cosas más. Besé cada centímetro de su cuerpo, su olor, quedarme con él. Eso se lo dije una noche, Jorge. Al otro día estaba yo en la puerta de la casa esperando que una de mis hijas llegara de la escuela en el autobús que la venía a dejar. Mi otra hija acababa de llegar también. Y cuando llega la segunda hija, estábamos en la puerta cuando escuchamos un sonido, un ma. Y mi hija y yo nos quedamos viendo y dijimos, ¿qué fue eso que se escuchó? Y corro inmediatamente, corremos al cuarto donde teníamos a mi hijo, que te digo estaba sujeto a máquinas. Empiezo yo a revisar los números, las máquinas y todo, todo estaba perfecto, todo estaba bien, su oxígeno estaba en 100, todo perfecto. Y al llegar y verlo a él, vuelvo a escuchar a él que tenía un respirador, cómo los brazos, los hombros se le mueven y dice, ¡mua! Otra vez, ¿no? Y nos quedamos mi hija y yo, y Wow. empiezo a quitarle el respirador que tenía aquí para empezarle a dar oxígeno, a pesar de que tenía bien su oxígeno, y me dice mi hija, ¿qué pasa? Háblale a tu papá, no sé, algo está pasando, los números están bien, pero algo está sucediendo. Cuando yo empecé a echarle aire, Jorge, con el ambú, sentía que era como si lo estuviera echando al vacío, ¿sí? No como normalmente cuando se lo echas al pulmón, que sientes que el pulmón lo recibe y lo llena. Claro. Entonces, bueno, obviamente llega mi otra hija, llega mi esposo, le digo, ten, síguele por favor echándolo. Y yo empecé a arreglar las cosas para irnos al hospital. Me dice, ¿qué está sucediendo? Le dije, no sé, algo está sucediendo, algo no está bien. Los números empezaron a venir abajo. Obviamente llamamos rápido a la ambulancia. Yo empecé a meter cosas en una bolsa, cosas que necesitaba de él mías. Llegaron los de la ambulancia, empezaron también a verlo, nos los llevamos. Por primera vez, Jorge, por primera vez durante esos 3 años, a mí no me dejaron ir en la parte de atrás con él. Aunque eso no evitó que el ir enfrente, yo volteara y iba viendo lo que le iban haciendo. Le iban haciendo resucitación cardiopulmonar, por supuesto. Llegamos al hospital, no pudimos llegar al hospital que normalmente vamos. Yo iba sola con mi hijo en la ambulancia, mi esposa y mis hijas, se supone que nos venían siguiendo en otro carro. Llegamos a la ambulancia, cuando me abren la puerta yo le digo al muchacho, dime por favor qué números trae mi hijo. No me quiso contestar, le vuelvo a decir, le dije por favor dime los números que trae mi hijo. Me dijo, no trae números. Llegamos al hospital, entra, lo meten a un cuarto, veo que hay doctores alrededor de él, sale un doctor para decirme que estaban haciendo todo lo posible, me cierran la puerta del cuarto, estoy yo parada enfrente de él.
y yo esperando que mi esposo y mis hijas no llegaron porque ellos se fueron al hospital de siempre al que iba Ah, mi era otro hijo. hospital. Era Claro. otro, en esta ocasión los paramédicos y los de la ambulancia dijeron no vamos a llegar a tiempo, así que se metieron a otro, al primero que encontraron en el camino. Y bueno, pasó media hora, pasó una hora, hora y media, no salían a decirme nada. Había un guardia de seguridad que andaba por ahí y yo decía, ¿qué está pasando? ¿Por qué nadie sale a decirme nada? Y me atreví a abrir la puerta y cuando yo abro la puerta, me acerco, no había un doctor, no había nadie, Jorge, estaba mi hijo ahí, pero ya no tenía ningún aparato conectado. Ahí, obviamente, me di cuenta de lo que estaba sucediendo. Volteé a ver a la persona de seguridad. Él simplemente bajó la mirada, como diciéndome, sí, sí, sí es lo que tú estás pensando. Me imagino que los doctores salieron por otra puerta. Y bueno, el guardia de seguridad me prestó su teléfono para que yo empezara a llamar. Llamaba a mi esposo, no me contestaba, hablé al hospital para decirles, al otro hospital a donde yo pensé que mi esposo se había ido, para decirles que bueno, lo que había sucedido, que por favor le dijeran que estaba en cuál hospital. Y de ahí, bueno, llamé a otras personas. Pero yo ya lo llamé, ya lo hice, Jorge, a ver, era como si todo estuviera con penumbra, con neblina, con algo oscuro. Ya no era yo, ya era como si yo me estuviera viendo haciendo todas estas cosas, ¿no? Una despersonalización y desrealización completa y no sé qué cosas más. Y, y bueno, se siguen dando todas las demás cosas y me fui, caí y me olvidé por bastante tiempo, Jorge, no solamente de mí, sino también de mis hijas y de mi esposo. Así que nuevamente a mis hijas y a mi esposo les toca solos porque me vieron que yo no podía conmigo, yo no podía salir del cuarto y cuando lograba salir del cuarto no podía ni pararme en la puerta de entrada. Me costó mucho, me empezaron a dar ataques de ansiedad, de pánico, eh, mucho tiempo después, tal vez un año, 2 años después, y por mis hijas, porque no me dejaban, porque estaban ahí, porque mami, porque vamos a comprar, y porque aparte necesitaba también ayudar a mi esposo, él ya no podía con todo solo, ¿no? Fue que empecé, y yo dije, ok, voy a tratar de hacerlo. Me costó muchísimo, Jorge, pero también empezaron mis preguntas. Empezó a ver qué sucedió, qué es lo Claro. que está sucediendo aquí, qué Acá, es esto. acá viene el punto importante, ¿no? Bueno, o sea, que como el Exactamente. momento de, una vez pasado el hecho, el momento de reflexión, cómo se juegan acá mis creencias, cómo se juega acá esto que yo tenía interpretado de la vida, que resulta que me dio 2 cachetazos que me dejó, pero knockout en el piso, y ahí, ¿no? ¿Qué pasó? Así es. Y ahí, ¿qué pasó? ¿No? Cómo lo empezaste a vivenciar? ¿No? Porque yo sé de muchas madres que nos ha pasado de ir trabajando con ellas, Ujú. bueno, que empiezan algunos no se levantan más, ¿no? Porque les Sí, cuesta es verdad. muchísimo, pero son los Ujú. menos. La mayoría les aparece una fuerza que tiene que ver a lo mejor con el resto de los hijos, o bueno, o algunas veces logran empoderarse sobre ellas mismas y decir, bueno, tengo que seguir, ¿no? Pero aparece toda esta cuestión de las creencias, todo esto mental, ¿no? Donde Así empieza a es. haber contradicciones. En general pasa que empiezan a investigar, a buscar, bueno, Así es. ¿por qué a mí? ¿Qué hice yo para que pase Ujú. esto, no? Y Sobre todo resulta, eso. claro, Exacto. y resulta Ujú. que, claro, cuando uno empieza a descubrir algunas cosas, y ahora te voy a dejar a vos que las cuentes, ¿no? Pero No, no. empieza a entender como que, espera, no, yo no hice nada. Exacto. Así Jesús es. tampoco hizo nada. No, no, o Ujú. sea, no tiene que ver, porque siempre aparece esta imagen de Dios me la quitó. Yo no No, hizo nada, claro. ¿no? Exacto. O sea, muchas veces si yo le pido, o sea, es como que hay un libre albedrío donde uno va haciendo o deshaciendo y van pasando Ujú. cosas en la medida de lo que tiene que pasar, ¿no? Ujú. Entonces,
Es cierto que si uno le pide, sí puede interceder, puede ayudar, pero hay casos que, como este, parece que no. Bueno, ¿y qué entendiste vos de por qué no ayudó? Pues mira, ahorita obviamente tengo un concepto completamente diferente, pero en aquel entonces precisamente me ayudó todo lo que acabas de decir, Jorge. Lo primero fue decir, a ver, pues, soy una persona por lo general, lo era muy estructurada, que me gustaba tener y sobre todo razonar las cosas, pensarlas y verle el porqué de que estaban sucediendo, ¿no? Entonces lo primero fue decir, a ver qué sucedió, a ver Jesús, si toda mi vida te pedí cosas, me concediste hasta el más mínimo capricho, cosas que no eran importantes, ¿por qué cuando yo te pedí con la muerte de mi primer hijo, no lo hiciste? ¿Qué sucedió? ¿No? Y traté de empezar a buscar. Y luego, lo primero, Jorge, fue a ver, ¿qué creo realmente yo de Dios? ¿Quién es Dios? ¿Cuál es el Dios en el que yo creo? ¿Sí? Ya me di cuenta, o que, a ver, si es el Todopoderoso, como por qué no hizo entonces que tus hijos no murieran. Y ahí te das cuenta que hay otra razón, ¿no? Porque obviamente si es el Todopoderoso y obviamente Dios es amor. Y si es amor, entonces, ¿por qué te está haciendo daño? Y ahí es donde dices, ¿Dios te está haciendo daño? O sea, realmente la cosa es así y empiezas precisamente a preguntarte y a preguntarte y te va dando respuestas, Jorge, sobre todo cuando haces introspección, cuando empiezas a buscar aquí adentro, te empiezan a llegar las respuestas en forma de pensamientos, pero también de emociones, de sentimientos. Y a mí se me empezó a abrir un mundo, obviamente también empecé a buscar lecturas, empecé a buscar en el internet, en YouTube, videos, había unos que yo veía y yo decía, no, de qué está hablando, nada que ver, y cosas así, ¿no? No quiere decir que lo que la persona estuviera hablando en ese momento no fuera a lo mejor verdad, pero en ese momento no era mi verdad, Claro, no no, era lo que yo no te necesitaba. resonaba a vos en Y ese así, momento. exactamente, ahorita me suenan muchísimas cosas, pero si te voy a ser sincera, Jorge, es como que primero lo sientes aquí y luego ya haces la conexión con toda la información que te llega de fuera, como diciendo, a ver, sí, ya encontraste la respuesta, aquí va la confirmación, ¿sí? Y te das cuenta de muchas cosas. Mi percepción ahora de Dios obviamente cambió, obviamente sigue siendo el Todopoderoso, Él es amor, pero eh, no el amor que nosotros creíamos, que estamos muy lejos de saber lo que realmente es esta energía, que según Einstein y muchos es la única energía creadora y la que existe, que todo se mueve por energía. Ahora ya tenemos estos conceptos que antes no, ¿verdad? Y que ya vamos viendo y vamos tomándole forma. Mi relación con Jesús volvió después de tanto a recuperarse, porque ahora me doy cuenta de que la vida o la muerte va más allá de que si tú quieres o no, o de que si Dios quiere o no. Dios realmente está muy lejos de querer llevarse una vida para enseñarte algo, para castigarte, todas esas cosas, todas esas creencias que uno tiene, todos esos juicios, todo eso, gracias a Dios se derrumbaron, me han enseñado un Dios que es en el que creo profundamente de una manera diferente, un Dios que efectivamente es todopoderoso, pero por encima de todo es amor, que sí respeta nuestro libre albedrío, que estamos hechos no de la estructura que pensábamos que era nacer, crecer, casarte, tener hijos y que si te portas mal te va a suceder esto y que si no lo otro, no, porque aparte Jorge, yo como te lo dije había sido una persona o siempre he sido una persona que trato de hacer siempre lo correcto, me gusta aparte hacerlo, de no pensar ni siquiera en hacerle mal a nadie, ¿no? Y cuando volteas a ver a lo mejor a tu amigo, a un conocido, a alguien que ha sido lo peor y le va tan bien, pues ahí también dices, a ver, no, o sea, la vida no es así, no se va jugando como creemos, ni se va evolucionando como creemos. Y todo eso, cuando empezamos a observar realmente a la vida y las cosas que nos van sucediendo a nosotros, entonces nos vamos dando cuenta de todo ese mundo que está ahí, que está al mismo tiempo que nosotros y que no nos hemos percatado de ello, ¿sí? Digamos que cuando te enfrentas a situaciones como estas y empiezas a hacer preguntas y empiezas a darte cuenta de todo, es cuando Jesús decía, el que tenga ojos para ver, que vea, y el que tenga ojos para oír, que oiga, ¿no? Entonces te empiezas a dar cuenta de muchísimas cosas. Hoy por hoy te puedo decir que estoy en paz,
Jorge. Sé que formamos parte de algo mucho más grande de lo que como seres humanos creemos o nos hacen creer en un principio. No te voy a decir, y lo sabe Dios, y lo sabe Jesús, que me hubiera encantado que mis hijos crecieran conmigo y verlos grandes y de repente me da la añoranza de verlos y que cuando me lo permito, porque el dolor sigue exactamente igual, a pesar de que tengo todo ese conocimiento, Jorge, y de sé cómo son, de cómo son las cosas o cómo pueden ser las cosas, no dejo de añorarlos, no dejo de que me duela, obviamente como ser humana, porque soy Rocío también, Rocío Montiel, me hubiera encantado tener a mis hijos y que hubiera sido diferente. Pero cuando voy tomando conciencia de lo que somos, de lo que son también ellos, de lo que es morir, que en realidad morir no es que ya todo terminó, sino que en realidad es pues abrir esa puertecita que la tenemos ahí en la esquina de la casa y que no queremos ni voltear a verla, pero que en algún momento la vamos a abrir y vas a entrar a otra parte de la vida, ¿no? Porque la vida no nada más es esto que nuestros ojos están viendo ahorita aquí. Incluso nosotros viviendo aquí, podemos, si queremos, empezar a percibir y a ver muchísimas cosas más. Cuando realmente lo hacemos con conciencia y empezamos a ver todo lo que nos sucede, todo lo que nos está pasando, pero más allá, si lo hacemos con el corazón, con el alma, nos vamos a dar cuenta de muchas cosas, Jorge. Algo que tenemos muy descuidado también es nuestra alma. Somos alma y es lo que más descuidado tenemos, lo que menos cuidado le ponemos, menos atención, no hacemos esa conexión que tenemos que hacer con lo que realmente somos, ¿no? Almas en estos seres humanos que nos ha tocado vivir diferentes experiencias. Sí, me quedó algo colgado que me parece que tiene que ver con lo que estás diciendo en cuanto a las creencias, ¿no? Porque obviamente nosotros todos estamos forjados por infinidad de creencias que tienen que ver con todo tipo de cuestiones, ¿no? Así es. Y hay que entender fundamentalmente que una creencia en principio la podemos entender también como un limitante. O sea, También. la creencia me limita a determinada cosa, ¿está? Sí. Entonces, o como que me encuadra, ¿no? Exacto. Me encuadra en Exacto. determinada cosa, ¿está? Entonces, a mí me quedó colgado para preguntarte, no quise interrumpirte, en esto de que te pusiste a llorar cuando te enteraste que estabas embarazada de tu segundo hijo. Y la pregunta ¿es porque te saliste del mandato? ¿Porque no lo habías programado? ¿Que llorabas? No, Ah, no, Jorge. Creo sinceramente, fíjate, creo sinceramente que de alguna manera era mi alma sabiendo todo lo que se me venía encima. ok. Sinceramente creo que Ah, era eso, Jorge, porque me lo estuve preguntando mucho tiempo y yo decía, y no lo entendía en aquel entonces, porque todavía no hacía todavía no abría esa puertecita para darme cuenta de todo lo que hay, ¿no? Yo decía, pero ¿por qué lloré? O sea, ¿por qué estoy claro. llorando? Yo misma me desconocía al hacerlo. No, a veces me Mucho ocurrió tiempo pensar después, eso, porque a veces cuando uno desafía sus propias creencias, o sea, ¿cómo había que sí, programarlo esto? Y yo no lo no, programé y vino, no, ¿no? A veces no, no, pasa esto, ¿no? De que sí, cuando no, me hace cortocircuito la creencia, yo me pongo mal, ¿no? no, no, no. No, Ta, al ta, ta. contrario, fíjate que eso que dijiste ahorita también de las creencias y que son limitantes, eso es lo que nosotros hemos hecho todo el tiempo con Dios. Lo hemos limitado, pues, es que Dios es así, así, así. Oye, Dios, Claro, no decimos que es el Todopoderoso y que está en todos lados y que no tiene límites. ¿Cómo nos atrevemos nosotros como seres humanos en cuadricularlo, enmarcarlo, ponerle claro, límites, ¿no? Fíjate el error más grande que cometemos, Jorge. claro. Pero bueno, Ujú. es que estamos forjados así todos, Así, ¿no? Por creencias, por estructuras, por la misma sí, cultura, tiene una estructura, ¿no? sí, este, que las cosas te afectan más o menos de acuerdo a lo que yo creo. Qué sé yo, si exacto. hay una mamá que cree, por su educación y su historia, de que la muerte es el final de todo, Mm, y no va a vivenciar la misma experiencia, aunque le duela, como a todas. Si ujú, hay alguien que cree que hay un más allá, por ejemplo, la experiencia va a ser distinta, va a ser dolorosa igual, pero sí, tiene como otra perspectiva, digamos que, pero en definitiva, fijémonos, ¿no? Es la creencia sí, sí, la que sí, está manejando la cosa, ¿está? Y la creencia muchas veces yo la puedo tener,
infringida a fuego, porque puedo tener una creencia religiosa que me hace pensar determinada cosa porque me la infringieron a fuego, ¿tá? Y no necesariamente esa es la verdad o la realidad, ¿tá? Exacto. Entonces, yo me pregunto que en esta instancia del relato tuyo, y la verdad te agradezco mucho por Al contrario, brindarte así y poder contarlo, al contrario, calculo que gracias. alguna mamá o alguna persona que haya estado papá o alguien que haya estado, o el que cumpla la función mamá y papá, porque no necesariamente tiene que ser biológica, eh, puede estar preguntándose, pero ¿y cómo hiciste? ¿Cómo se hace, ¿no? Para salir de esto? Para darse cuenta, encontrar herramientas. ¿Cuál fue el movimiento interno de esta búsqueda que apareció? ¿Qué cosas fueron pasando? Eso, me gustaría indagar un poco. Pues mira, más que nada lo que te dije, Jorge, que es empezar a buscar respuestas, ¿no? Estaba yo en una búsqueda frenética de que dije, a ver, o sea, así como siempre yo le buscaba respuestas a todo, dije, a este le tengo que encontrar una respuesta. Cuando empecé a derribar los esquemas, sobre todo la estructura que yo tenía de Dios, Jorge, fue lo que me abrió ese mundo de muchas cosas que pueden suceder. Y hacerlo no es fácil, porque No, tienes que claro. entrar muy dentro de ti, tienes que entrar verdaderamente en ti, en lo que tú crees, en tu dolor, en tus miedos, en tu estructura, que yo creo que las estructuras las hacemos, nuestras creencias y la estructura más que nada, para creer que tenemos control. Y ya ves que control es sinónimo de seguridad, ¿no? A mí me habían tumbado, me habían derribado todas las estructuras, así que me di de frente Claro. con que la vida no se controla, la vida no es esto, la vida no es lo que yo pensaba, entonces, ¿qué es? Y el querer saber, Jorge, el querer empezar a buscar y a buscar, hice muchísima introspección, me hacía preguntas, me llegaban respuestas, las rebatía, me llegaban otras, les volvía a buscar y me fui quedando con todas aquellas que me daban paz, que me daban tranquilidad, que me decían, esa es la respuesta. Me llegaban como pensamientos, como emociones, y te digo, muchas veces me lo venían a confirmar cuando de repente veía el internet y me salía un libro o me salía un video o me salía alguien diciendo algo que yo ya había pensado o que yo le estaba dando forma a eso, ¿no? Se conjuga Dios, el universo, todo para ir reafirmando, para irte ayudando en ese camino. Yo siempre les he dicho que lo que más necesita uno hacer es introspección. Ver realmente lo que crees, darte cuenta de tus creencias, de las limitaciones que tienen. Yo las invito nada más cuando estoy con algunas madres y les hago algunas preguntas, es para que ellas mismas derriben esas limitaciones que tienen. Las respuestas después van a llegar por sí solas. Lo importante es tener el valor, una, de aceptarlo, de aceptar que se te va a caer el mundo entero, no nada más que se murió tu hijo, porque muchas veces, Jorge, ok, se muere tu hijo, se muere un ser querido y estás con el dolor, pero no buscas, lo aceptas como, oh, sí, o sea, es que pues ya Dios me lo quitó, o fue un castigo, o la creencia que tú le quieras poner, y no vas más allá. Y muchas veces te estás consumiendo con el dolor, Claro. cuando no sabes que precisamente si empiezas a buscar, si empiezas a ver, si te agarras de ese dolor que sea como tu combustible para ver de qué se trata esto, de por qué sucedió, de cómo eres tú, porque también es reconocerse, ¿sí? No sé cómo hubiera funcionado conmigo si yo hubiera dicho, pues sí, es que he sido de lo peor, por eso me pasó esto. A mí me ayudó a decir, ok, no he sido mala, he tratado, he hecho todo lo mejor posible, he seguido todas las estructuras, no he pecado, no esto, no el otro. Entonces, ya ahí para empezar, eso fue lo primero, darme cuenta que la cosa no iba por ahí, que no se Claro. trataba de eso, ¿no? Pero es uno mismo, tener el valor, y tener el valor quiere decir que te vas a enfrentar y a darte cuenta que la vida, para empezar, no se puede controlar. Que el control, más que nada, yo pienso que es un invento de nosotros para darnos seguridad. Cuando no deberíamos de querer seguridad, porque cuando te das cuenta de lo que realmente es la vida, Jorge, de quién realmente es Dios, en quien yo creo, mi cómplice, mi compañero de toda la vida, que es Jesús, este,
y bueno, algunas personas el Espíritu Santo, que es, bueno, el Espíritu de Dios en realidad, cuando te das cuenta de la magnitud de quiénes son en realidad, pues te das cuenta que estás segura, te das cuenta que es amor, que estamos viviendo algo que no tienes que temerle, sino todo lo contrario. Y entonces ya te empiezas a dar cuenta de, a ver, entonces, ¿cómo se supone que voy a vivir? ¿Cómo, de qué me voy a agarrar? Te empiezas a agarrar entonces ahora sí de otras cosas, pero no ya como creencias, o a lo mejor estoy equivocada, porque igual es una creencia decir que Dios no tiene límites, que sí es el Todopoderoso, que es todo amor, que no castiga. Volvemos a caer en una Claro, creencia, claro, pero ya no tan limitante, ¿no? No, claro. no. Por eso te iba a Somos humanos, preguntar, tenemos que por ponerle eso, adjetivo a todo. claro, por eso te iba a preguntar, en esta transmutación que fuiste Uh haciendo de -huh. todo esto, digamos, ¿cuáles, para las personas que están escuchando, cuáles son las respuestas que fueron apareciendo dentro tuyo, que te ayudaron a sobrellevar todo esto? ¿Cuáles fueron esas respuestas? Algunas estás hablando del índole de la creencia, bueno, este, si Dios es todopoderoso, si Dios no me va a castigar, bueno, algunas cosas, pero ¿qué otras cosas fueron apareciendo? No te escuché muy bien, se iba entrecortando, Jorge, Claro, pero me qué imagino otras, que me estás preguntando sobre... Uh -huh. qué otras cosas fueron apareciendo que fueron ayudándote a transmutar este dolor? ¿Qué respuestas? ¿Qué respuestas? Más que nada, Jorge, y la que de más peso tiene para mí, que la vida no termina, la vida no termina aquí, que de hecho esta es pues otra parte más de la vida. Ahorita ya te puedo hablar, bueno, de un montón de cosas, de universos paralelos, de todas las dimensiones, de muchas cosas, ¿no? Pero hay un proceso. Si todo esto me lo hubieran dicho en un principio, yo ni lo hubiera entendido, ni mucho menos. Ha sido poco a poco ir recorriéndolo, pero más que nada el darme cuenta de que la vida no es solamente esto que estamos viendo, que no termina aquí, que mis seres queridos siguen tan vivos, mis hijos siguen tan vivos como yo lo estoy, excepto de que, bueno, ya no están en este plano, pero que están, que siguen, siguen formando parte importante de mi vida, Jorge. Cuando a mí me preguntan cuántos hijos tienes, yo sigo diciendo 4, porque son mis hijos y lo van a hacer, a pesar de todo lo que sé, que Claro, bueno, claro. que de las vidas hay, reencarnaciones y todo lo demás, ¿no? Pero en esta, así como yo, Rocío Montiel, junto con mi esposo, mis dos hijos siguen y están, ¿sí? Entonces, el darme cuenta que la vida no termina aquí, sino que hay mucho más allá, el dejar de estigmatizar la muerte, Jorge, el de verla ya desde otra perspectiva, que en realidad es esa puertecita que te digo que, pues, que todos en algún momento vamos a abrir y que algunos ya se nos adelantaron. Eso también me ha dado mucha paz, mucha tranquilidad, mucha incluso curiosidad por saber cómo es allá, cómo se puede, cómo vamos a continuar para hacerlo de la mejor manera cuando seguimos allá, ¿no? Que la cosa no termina aquí, aunque sí importa mucho lo que haces aquí, ¿no? Para lo que viene después. Entonces, todo eso me ha ayudado muchísimo. Más que nada lo que creo ahora que es Dios, el alma que sé que soy, que son mis hijos. Ahorita más que nada estoy consciente de que no soy este cuerpo, ¿sí? Aunque para vivir aquí ahorita, pues es muy importante y también hay que cuidarlo. Eso no quiere decir que no tenemos que ocuparnos de él. Entonces, en cada proceso, y me imagino, Jorge, igual, que la muerte, así como es ese cuartito que está ahí al lado, después de la muerte debe de haber también otro proceso y se continúa y se sigue, así como este que nosotros llamamos vida, que es en lo que estamos ahorita, ¿no? Todo eso es lo que a mí me ha ayudado, el saber que hay mucho más allá, que la muerte no termina con todo, el estar segura de lo que es Dios, bueno, de la inmensidad de lo que es Dios, del amor que es, de que en realidad nada es malo, Jorge, de que no hay castigos, de que las cosas suceden por alguna razón, nada sucede por casualidad ni por coincidencia, ni siquiera la muerte de mis hijos. Todas esas cosas son las que a mí me han ido dando paz, tranquilidad, me han ido dándome cuenta que me percate de que estoy metida en una
hermosa dimensión enorme de la que todos formamos parte, ¿no? Y que la muerte también es parte de, así como la vida también es parte de este todo, que todavía nos falta muchísimo por saber. Bien. Sí, sí, pongámonos de acuerdo en que para muchas personas es muy difícil de transitar esta experiencia, es muy Sí, difícil de llegar a estas conclusiones, de asumirlo, ¿no? sí, De vivenciarlo desde otro lugar, ¿no? sí. Pero bueno, digamos, eh, creo que tu testimonio sirve como para ver que hay una perspectiva por donde conducirse, digamos, para estar un poco mejor, digamos, Así no, es. no penando eternamente, ¿no? Aunque el dolor yo sé que No se quita, Jorge. es muy agudo, no se quita, pero No, se va como transformando, como verlo como desde otro lugar, ¿no? Se va entendiendo. Esto que vos decís de que es parte del proceso, de que nada pasa por casualidad, yo también quiero ahondar en eso, en el ujú. sentido de que alguien lo puede interpretar esto que esté escuchando como palabras armadas, ¿no? Como que, bueno, ¿no? Leyó un poquito de Sí. reencarnación y entonces dice ahora, ¿cómo vos podés contarnos cómo lo vivencias realmente? ¿Por qué vos crees que eso es así? ¿Por qué Porque tenés esa cuando, convicción? porque cuando crees, Jorge, que para empezar la vida no termina con la muerte, y cuando crees sinceramente que hay algo más allá, que somos almas, y entonces, y aparte, junto con eso, te vas dando cuenta que sí, que Dios realmente por encima de todo es amor, un amor que ahorita lo conozco de una manera muy diferente, Jorge, y que todo lo que existe, que nada sucede sin que Dios no lo sepa, sin que Dios no dé su voluntad o su permiso si tú quieres, aunque nosotros armemos los planes y todas estas cosas. Eh, el simple hecho de saber que todo se mueve por amor, ¿sí? De que, como dije, nada sucede por casualidad, porque Dios está en todo. Independientemente de tus creencias, de lo que tú creas, si crees en Él, no crees en Él, o crees en otras cosas, en lo que tú creas, Dios está y es un hecho. Como es un hecho que estás viviendo y que te vas a morir aunque no creas en la muerte, ¿sí? Mm. Entonces Él está. Y si lo permite, ¿sí? Si permite que nosotros como almas, hagamos planes, que vengamos, que hagamos una vida como seres humanos y que después continuamos con nuestro plan y todo. Todo lo que sucede aquí, Jorge, está hecho o está creado o está pensado por algo bueno, para algo bueno. Todo, Jorge. Bien, incluso en la Biblia lo dicen que no, que nada se mueve sin la voluntad del Padre, ¿no? Y es verdad. Entonces, dime, ¿por qué Dios querría, por ejemplo, que, ok, a Rocío se le van a morir 2 hijos, no me importa lo que sufra? No, entonces estamos hablando de un Dios que no es el Dios en el que yo ya creo ahora cómo es Dios, ¿sí? En un Dios que no podría hacer nada para evitar esas cosas. No, no es así. Más aparte, Jorge, cuando tomas conciencia de lo que te dije hace un momento, somos alma, ¿sí? Como alma, he ido aprendiendo muchas cosas, como almas que somos y venimos de la esencia que es Dios, ¿sí? Y que incluso sí, también se ha dicho muchas veces que somos Dios porque venimos de Él, somos parte de Él, entonces somos amor, somos los seres humanos los que etiquetamos las cosas de buenas y de malas, cuando en realidad nada es malo. Sí, me vas a decir ahorita, bueno, hay que vayan y que te maten, no es malo. Bueno, como seres humanos podríamos decir que no es bueno, pero si le buscas atrás, está sucediendo por otras razones que tú como este ser humano, con tus creencias y limitaciones, posiblemente no lo ves, ¿sí? Yo muy bien pude haber dicho, ay, ok, como te dije, la pregunta que tenía con Dios es que si eres el Todopoderoso, ¿por qué no evitaste que mi hijo muriera, no? Pero ahora entiendo y sé que como almas ellos también traían un propósito, una misión, que no me la impusieron, que en algún momento yo debía haber estado de acuerdo porque si no estoy segura que no sucede, que todo esto es por amor, Jorge, porque algo
y entra dentro de los procesos del duelo, ¿sí? Cuando tú puedes estar segura que has cerrado un ciclo, un proceso de duelo, es cuando al hablar de tu pérdida, el sentimiento que prevalece en lugar del dolor es el amor, ¿sí? Y yo tengo un amor por mis hijos como no tienes idea. El dolor ahí está, pero el sentimiento precisamente que me hace hablar de ellos y que doy gracias por haberlos tenido en mi vida es el amor, ¿sí? Claro. Entonces te das cuenta ves, por ejemplo, ese amor que sí, obviamente me hubiera gustado que estuvieran aquí, pero es a mí como Rocío me hubiera gustado, pero ya entendí que no solamente soy Rocío que está llena de preceptos y que está llena de cosas cuadriculadas y de ideas y de creencias, que soy un alma viviendo ahorita una experiencia y que mis hijos también eran almas, ¿sí? Y que murieron y que obviamente me hubiera gustado que estén aquí, pero es un proceso en el que yo tarde o temprano también lo voy a hacer, no sé en qué tiempo, ¿sí? No sé incluso por qué lo estoy demorando tanto, sé que tiene que ver con los procesos de cada uno, con tal vez con las misiones, pero estoy segura que todo, sobre todo las cosas más importantes, Jorge, aún aquellas que dependen del libre albedrío de cada uno, si Dios las permite, no es por casualidad, no es porque, ay, sí, me olvidé de ver lo que estaba haciendo Rocío y, hijo, le sucedió y no me di cuenta. No, Dios ¿Tuvi- realmente es ¿Tuviste alguna, todopoderoso, tuviste perdón. alguna, no, tuviste alguna respuesta puntual que te ayudara a cerrar el para qué pasó esto? Mira, sí, y incluso lo pongo en el libro, Jorge, te voy a decir, ahí fue donde realmente yo dije, wow, y me cayó el 20, como dicen por ahí. Yo recuerdo que estaba en esa lucha con Dios, que aparte, pues yo creo que, te digo, después de que murió mi hijo, que yo ya traía una lucha con él, porque esos 3 años fueron de estar peleando con él todo el tiempo, y después de que muere, que me fui completamente como un año, año y medio, tal vez 2, yo recuerdo que estaba en ese debatir con él y preguntándole y diciéndole y todo, y tan sencillo como que de repente así, Jorge, me llegó, ok, Rocío, te voy a decir esto. Si gustas, podemos regresarnos en el tiempo. Así de sencillo, ¿sí? Y tienes te voy a proponer algo. Eh, Vas a casarte, vas a tener hijos, puedes tener 4 o puedes tener 2. Puedes tener 2 niñas que van a vivir así, 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 o puedes tener 4, pero al primero y al último le va a pasar esto. ¿Qué vida quieres? En ese momento, Jorge, me di cuenta que dije sí. Mm. Sí, Dios le dije, tienes toda la razón y te vuelvo a decir que sí ahorita mismo. Gracias, gracias y lo vuelvo a aceptar. Mis 4 hijos. No concibo una vida sin esos 2 hijos, Jorge. No Claro, la concibo. Ahí me di claro. cuenta que yo había dicho que sí. No me arrepiento de lo que he vivido con mis hijos. Son mi mayor tesoro, mis 4 hijos. Eh, este, y, y esa pregunta que me llegó así, de que Dios me dijo cuando yo estaba debatiendo con él, ahí yo me di cuenta y le dije, tienes toda la razón, es verdad. Y empecé a ver todo lo hermoso de mis hijos. En lugar de estar viendo el que no los tengo, el que esto, el que el otro, empecé a ver todo lo hermoso de mis hijos, de haberlos tenido, todo lo que viví con ellos, Jorge. Nada me atrevería a cambiar, Ujú. nada quiero cambiar. Este, eh, Agradezco todo lo que he vivido con ellos, todo, porque todo, cuando le empiezas a quitar el dolor, Jorge, te das cuenta que hay mucho amor. Si te duele es porque hay mucho amor. Y Claro, entonces en lugar de agarrarnos del dolor, hay que agarrarnos del amor. Y si no claro. había otra manera de tener a esos 2 seres maravillosos conmigo, ¿no? Y se lo pregunté también a mis hijas, a mi esposo me dice, no, o sea, no Ujú. concebimos Claro, una vida sin ellos 2, claro, ¿sí? claro, Y tal ahí cual. es cuando te das cuenta. Sí, sí, está muy bien, está muy bien eso. Bueno, y para ir cerrando, me Ujú. gustaría preguntarte, porque vos me contaste que estás haciendo un trabajo con un grupo de personas, contame un poquito a qué te llevó, porque bueno, evidentemente esta experiencia, ya a estas alturas, y después de toda la transformación y toda la reflexión y todo el dolor y todo lo que te sucedió,
bueno, se está transmutando un poquito en esta experiencia que me contaste a mí fuera de cámara, pero contame un poquito qué estás haciendo. Pues mira, Jorge, entre otras cosas, si me permites decirle, acuérdate que te dije que había publicado un libro en donde no escribo, se llama ¿Por qué murió mi hijo? Y no escribo como yo pienso ahorita. Ese libro yo lo fui escribiendo en ese momento cuando estaba pasando por todo y lo que iba atravesando por mi mente en esos momentos, ¿no? Escribir, a esas mamás que me están escuchando, escribir ayuda mucho. Muchísimo, tú como psicólogo debes de saberlo también, ayuda muchísimo y te va poniendo orden en donde hay tanto desorden. De ahí empecé obviamente a dar algunas pláticas y se me empezaron a acercar muchísimas mamás, Jorge. Tengo un grupo de apoyo para personas en duelo. Originalmente era para puros padres que habían perdido un hijo, aunque después quisieron venir personas que estaban pasando o por la muerte de su esposo, por la muerte de su mamá, y obviamente los acogimos igual con amor. Y ahorita estamos haciendo estas reuniones, nos reuníamos una vez al mes, pero ahorita con todo esto que está sucediendo de la situación de la pandemia y todo, lo estamos haciendo vía Zoom, de manera online. Y estamos tratando, el grupo se llama Lazos porque queremos entre todos, precisamente hablando, platicando, crear esos lazos de apoyo, de ayuda, de comprensión entre pues, los papás dolientes que han pasado, que están pasando, ¿no? Por una situación de haber perdido a un ser querido, de haber perdido un hijo, que te llena de dolor, te llena de angustia, te llena de miedo, te llena de no querer saber nada más de la vida. Como bien lo dijiste, hay personas que sí, logramos, gracias a Dios, a salir adelante, seguir caminando con la vida, pero hay otras personas que no quieren hacerlo, Jorge, que realmente dicen, es que yo lo único que quiero ya es morirme, ¿sí? Sí, sí. No pueden, no pueden. No pueden, no les está costando demasiado. Entonces, en este grupo vienen, nos abrazamos, platicamos todos, vamos platicando y sí ha sido de gran apoyo, Jorge, cuando tú vas y le platicas a otra persona lo que te está pasando y luego oyes la historia de la otra persona, como decíamos hace ratito, y te das cuenta de que, ay, wow, o sea, sí, esto estuvo peor, yo también estoy sufriendo por la muerte de mi hijo, pero esta historia está mucho peor. Empiezas, ¿no? Sin querer, empiezas a darte cuenta de muchas cosas, empiezas ya a sentir de manera diferente, a darte cuenta que el mundo no solamente está en contra tuyo, que otras personas están viviendo lo mismo que tú y que bueno, ha habido personas que me han dicho que después de estas reuniones y de que van, se han sentido diferente, que sienten que ya pueden otra vez con su vida, le van encontrando forma, tratamos de meter lectura, Jorge, que nos ayuden, pero más que nada es apoyarnos, ayudarnos, decirnos lo que estamos sintiendo, cómo fue nuestra pérdida, lo que estamos sintiendo ahora, en qué estamos batallando y apoyarnos y ayudarnos. Eso ayuda muchísimo, Jorge. Sí, claro, claro que sí, claro que sí. Bueno, Rocío, la verdad que me ha encantado charlar con vos y bueno, espero que esto pueda ayudar a muchas personas que lo puedan estar escuchando. Así. Y bueno, voy a ver si después en la descripción del video dejo algún contacto tuyo como para que el que quiera preguntarte, aparte de hacer preguntas en los comentarios, puedo ubicarte. Gracias. Como para participar en el grupo o charlar o bueno, claro, hacerte preguntas en base a todo lo que hemos charlado. Claro, con Así mucho que bueno, gusto. yo te agradezco de corazón fundamentalmente porque te brindes a poder tener la apertura de charlar de tus cosas, porque en definitiva son tus experiencias, ¿no? Pero bueno, con el propósito siempre de poder traer una esperanza más, de poder traer otra visión, ¿no? Sobre el tema tan turbio de la muerte. Así que muchas gracias. Nosotros seguimos por privado. Gracias. Ok, muchísimas gracias, Jorge. Gracias a ti.